queremos agradecerles, Ahí va. dale, queremos agradecerles que estén acá un sábado, 6 de diciembre, rajuneando el almanaque, encontrándonos para, bueno, conversar un poco, ¿no? Sobre primera infancia y lenguaje. Eh, Quienes vamos a estar, ponemos así como coordinando, compartiendo el encuentro, somos todas licenciadas en fonobiología, ahora cada una va a contar un poquito más. Nosotras empezamos a tener nos juntamos a tejer, podríamos decir, por WhatsApp, el año pasado más fuertemente, si bien nos conocíamos desde antes, a raíz de un posgrado que dictamos en la Universidad Nacional de Rosario, en el cual tuvimos el honor de tener la clase de apertura como docente a Irene Sobol, a quien hablo en plural porque lo sé que es así, admiramos, respetamos muchísimo y nos sentimos muy agradecidas por su presencia y esperamos estar a la altura. Este, Así que bueno, Yanni, ¿querés contar un poquito quién sos? Ya Bueno, más o menos nos conocemos, pero bueno, bueno, hay muchos gente me que va a ver esto y no nos conocen. conoce. Bueno, soy licenciada en fonobiología, egresada de la UNR, pero desde hace algunos años colgué el título de licenciada en fonobiología para asumirme como terapeuta del lenguaje, tomando a las maestras Irene Sobol, Juana Levin e Irene Sobol, me asumí también como ellas, como terapeuta del lenguaje. Con niños con obstáculos, trabajo con niños con obstáculos en la comunicación y el lenguaje, muy pequeñitos, en tiempos de primera infancia. Y bueno, por supuesto, desde esta perspectiva subjetivante que ahora vamos a hablar, que tiene todo un marco conceptual para pensar al diagnóstico funcional y a las intervenciones. Nada más, eso. Y hago mucha clínica, porque para poder hablar de clínica hay que hacer clínica. No, los niños, digo, los niños y los padres no son de libros. Es en el hacer clínico cómo vamos entramando, cómo podemos, porque digo, yo me doy cuenta quién habla sin haber hecho clínica y quién habla con clínica, eh, porque es así. Pensar y hablar de clínica eh, requiere de hacer mucha clínica. Nada más, eso. Gaby, Bueno, yo soy Gabriela Irala, yo soy fonoaudióloga, tuve la suerte de tener de maestra a Juana y a Irene, referentes muy fuertes en mi trabajo, en mi clínica, y también a Mirta Chockler, que también es una referente importante en mi formación, lo que hace que esto que traía Yani, la clínica, la observación, la mirada, la vuelta a la teoría, volver a sentarnos a hablar con colegas en disciplina y en interdisciplina, la complejidad que supone la trama de la construcción del lenguaje, necesita diálogos interdisciplinarios, interseccionales, intersectoriales. Así que estoy muy feliz de formar parte de armar la trama, eh, haber encontrado profesionales que resuenan, que emocionan con lo que yo me emociono, que vamos construyendo este tejido que traía recién Fer, a veces desde el consenso y a veces desde la discusión teórica, es un espacio muy hermoso, cálido, amoroso, no como algo naif, sino algo amoroso que nos guía, como veo que nos guía para poder acompañar las infancias. La verdad que soy una persona muy agradecida de formar parte de este hermoso grupo. Qué bueno eso. Ay, me fui. ¿Estoy? Ay, qué mala señal que tengo. ¿Ale? Hola.
¿Se me escucha? Sí, vale. ¿O se me Sí, se te había escucha. colgado? Bueno, buenos días. Yo soy Alejandra Nader, egresada acá de Rosario, de la UNR, y siempre me interesa marcar mis inicios en la facultad, porque fui docente, y en el Hospital Centenario, donde aprendí muchísimo. Y ahí lo que recuerdo es que con poco hacíamos mucho, y eso como que me quedó muy marcado. Con poco porque, bueno, teníamos, ni juguetes teníamos prácticamente. Tenemos muy poquito, llevábamos algunas cosas, hojas, viromes, y, y hacíamos tratamientos del lenguaje. Eh, Quienes me marcaron fuertemente en la facultad, bueno, fue Ana Baldomá, que me mostró ahí como esa pasión, y bueno, y a través de ella llegué también a conocer a Juan, a Irene y a Fernando Baralo, quienes, bueno, me han sostenido en esta formación de estos años, en esta búsqueda permanente de seguir pensando en la clínica, porque había algo ahí cuando uno empieza a trabajar, que lo que hemos dado en la facu, por lo menos en ese momento, ahora hay un plan de estudio diferente que está llevando a cabo, se nos escapaba, ¿no? El protocolo no alcanzaba, tomar un test no nos decía, no me alcanzaba, yo, bueno, yo tomo el test, y como decía Yanni, ¿no? Los niños, las niñas no encajaban exactamente ahí, las familias tampoco. Y bueno, y en mis inicios también tuve la fortuna de trabajar en equipos interdisciplinarios en zonas alejadas del centro de Rosario, un programa acá de la municipalidad, donde también trabajamos en interdisciplina, pero muy fuertemente. Éramos equipos que estábamos 25 horas semanales juntos, elaborando estrategias en las escuelas, en los centros de salud, con los centros barriales. Entonces, bueno, eso la verdad que yo siento que me dio una apertura eh, en la clínica, que aún hoy, aunque ahora estoy solamente trabajando en lo privado, sostengo, ¿no? Porque es una posición que uno tiene al recibir una situación, a un niño, una niña, una familia, es una posición que se tiene frente a la clínica, ¿no? Es tomar posición de cómo vemos, cómo interpretamos, qué leemos, qué preguntas nos hacemos para poder pensar el trabajo. Hola. Parece que tengo mala es la conexión, ¿vos sabés? Sí, se nos fue, no sé qué está pasando, a mí me sacó, perdón, pero me sacó el internet y justo estaba grabando, así que ahora entré por el celular, no sé qué pasó. Eh, Pero bueno, ¿a mí se me escucha? Las escucho ahora. Sí. mm, Te escucha y sigue grabando, así que quédate tranquila. ¿sigue Bueno, grabando? Sí, sí. Bueno, sí, no sabemos qué pasó. Nos sacó a las dos al mismo momento. sí, sí. Eh, Cosas de la tecnología, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Ale, vos ya compartiste, ¿verdad? Sí, Sí. te tocaría a vos. Bueno, si me escuchan, porque yo veo todo detenido, como que no tengo internet. En todo caso, si ustedes me escuchan, no hay No, se te problema. escucha Bueno, perfecto. yo soy María Fernanda Gómez. eh, Bien, buenísimo, gracias. Soy licenciada en fonobiología. También me posiciono como terapeuta del lenguaje. Trabajo con niños muy pequeños y sus familias. Y si bien realizo clínica con niños y con sus familias, ¿no? Que presentan obstáculos en la comunicación, hago una apuesta también al trabajo, podríamos decir, de promoción y prevención, eh, con un espacio que se llama Lecturas en Nido, y donde se busca promover o busco promover eh, que los papás les puedan contar cuentos, cantar canciones y demás, haciendo una apuesta, ¿no? A, a que haya un sostén desde la oralidad, desde la transmisión oral, desde la transculturalidad, para que un niño, bueno, pueda devenir sujeto del lenguaje. Eh, un poco también lo que
nos convocaba a este encuentro era compartir un poco de nuestro hacer en primera infancia, porque si bien cada vez tempranas, es bastante reciente este hacer y de hecho todavía hay personas que no saben que los fonobiólogos acompañan a niños tan pequeños, ¿no? Y nos pusimos a pensar un poco también cómo ha ido aumentando la demanda para acompañamientos en edades tempranas. Y nos gustaría compartir, bueno, un poco también cuáles son las inferencias en relación a esto. Yo porque veo que tengo una cosita que me parece que se me va a cortar. No sé si hoy voy a tener que conectar por el celular. Bueno, Fer, ahí te escuchamos, a ver. ¿Pero antes me escucharon algo? Se te escucha salteado, pero se te escucha bien, no cortado. No, voy a salir. O probá sacando la Salgo un cámara, momento Fer, y porque vuelvo a se te entrar desde el celu, escucha. chicas, porque no, así no Bueno, puedo. bueno. Está bien, bien. Recuperando un poco esto, esto que traía Fer, Sí, hace pero un tengo tiempo, tildada la... bueno, decía que recuperando un poco esto que trajo Fernanda, acerca de los abordajes, las derivaciones en primera infancia a fonoaudiología, ¿no? Vemos que hay como un preconcepto, una forma de pensar que desde fonoaudiología no se puede abordar la primera infancia, y esto ha hecho que nos juntáramos y pensáramos esto. Sí, Fer, sí. ahora cómo está, está triste. No sé, Ale, si querés decir algo que te veo en pantalla. Sí, eh, si bien creo que hemos crecido mucho como disciplina y por lo menos también creo que los pediatras nos van considerando en interconsulta antes, ¿no? Cuando yo me recibí, era muy raro que llegue un niño o una niña, pues no hace más de 25 años que me recibí, es mucho, y ha cambiado mucho todo. Los niños llegaban después de los 4, la mayoría, ¿no? Si no había una discapacidad, una cuestión más neurobiológica instalada, llegaban después de los 4 o 5, con algún trastorno del lenguaje que podríamos ubicarlo, las R's. Era raro que llegue antes si no había una discapacidad instalada. Y esto en los últimos años ha cambiado muchísimo, y bueno, es lo que nos viene motorizando y convocando a reunirnos y a pensar la clínica, ¿no? Ahora vemos niños más pequeños, muy obstaculizados en su lenguaje, en su comunicación, en el juego, y quería retomar esto de la trama, porque el nombre de Amar la Trama, ¿no? Que, bueno, nos resuena a partir de Juana Levín, por supuesto, es un poco un homenaje a su aporte, que fue fundamental en nuestra disciplina, y pensábamos armar la trama, como primero armamos la trama conceptual desde donde nos posicionamos para trabajar, y después cómo vamos armando la trama en esa situación con ese niño, con esa niña. Hoy vamos a hablar más de lo que nos convoca en niños pequeños. ¿Cómo armamos esa trama? ¿Cómo pensamos el abordaje también en una trama, en un entramado? No solo conceptual, sino también de ir ubicando a partir de poder pensar el diagnóstico en situación, qué es lo que le pasa, ¿no? No qué es lo que tiene, qué es lo que le pasa a ese niño, esa niña, para, por ejemplo, estar a los 3 años, llegar a los 3 años, digo, como una cuestión ahí. Sí, puedo agregar algo. Bueno, yo también me fui, a mí también me sacó del Zoom, así que estoy del celular y no sé manejarme así, veo un poquito. Bueno,
Pero esto nos llevó, como dice Ale, también tengo la misma cantidad de años de recibida que Ale, son 27 años. Y en los últimos años se acrecentó esta cuestión de llegar cada vez niños más chiquititos y realmente más complejos, porque antes veíamos esto, algunas cuestiones en lo sonoro, de la lengua, ¿no? En la cuestión del diálogo, en la cuestión de la conquista del sujeto hablante, pero entramado también a esto que vos decías, Ale, no es solo esta cuestión del lenguaje, sino entramado al armado del cuerpo, al juego, estos niños que no juegan, o nosotros suponemos un jugar ahí, pero no juegan, arman una escena de juego, niños que con sus manifestaciones corporales nos damos cuenta que este cuerpo no está armado, no está armadito, no hay un cuerpo propio, no hay una palabra propia, no hay un cuerpo propio. Muchas dificultades también en armar lazo con otros. Y esto nos llevó entonces a estudiar mucho y a empezar a traer conceptos de otras disciplinas. Cada uno fue entramando también, digo, eh, en este entramado que hablamos con otros, en el entramado propio, bueno, fue trayendo, digamos, a mí me pasó que fui trayendo conceptos, me fui a estudiar a lo que decía la estimulación temprana, porque estos niños que no llegan están en ese tiempo de dejar entre el bebé y el niño pequeño, digamos. Entonces, ¿qué decía la estimulación temprana, la psicomotricidad, la psicopedagogía inicial, la pediatría del desarrollo, el psicoanálisis, la filosofía? Bueno, empezar a traer, y bueno, y cada una por armar, entramar esto y armarse de un sostén conceptual que permitía ir pensando intervenciones, pensando el trabajo con el niño, con otros, esto, ¿no? Porque estos niños que no llegan no es solo la cuestión, no es un trastorno específico del lenguaje, no podríamos hablar de un trastorno ni siquiera que es específico del lenguaje. Si estos niños es el cuerpo, es el juego, es el lazo con el otro, es el diálogo, ¿no? Bueno, esto, si alguna de ustedes quiere Y decir pensaba en algo. esto que vos traes, ¿no? Es esta, así como nosotras armamos la trama, esta niña, este niño participa de una trama que no solo tiene que ver con su ser, yo y devenir, sino que también tiene que ver con ese lugar que ocupa en el espacio-tiempo de esa familia, ese lugar que se le adjudica. eh, Juana traía algo y de qué si se le da el lugar de sujeto hablante aún no hablando, si tiene esa posición o si se le niega ese lugar, ¿no? Cuando no hay un acceso ella decía como que se crean relaciones de sometido, sometedor, ¿no? En esa trama cuando quedan por fuera del lenguaje. Me parece a mí sumamente interesante porque volviendo a leer el libro el otro día, empezando de nuevo a leer frase a frase, ¿no? Llega una mamá a la consulta y trae algo como, yo ahora le hablo y mi paciente tiene 8 años. El yo ahora le hablo, yo ahora lo pongo en ese lugar de sujeto hablante, no habla, pero de sujeto hablante, lo entramos en esta situación dialógica la verdad que a los 8 años, digo, no hubo un colocarlo en este mundo del lenguaje. Me parece que ahí, en esa trama, también tienen que ver las relaciones interpersonales, también tiene que ver el contexto en donde sucede y en estas intervenciones situadas que traía en un inicio Ale, que había trabajado en estos equipos interdisciplinarios. La importancia y hablar de trastorno específico del
del lenguaje, como decía Yani, es algo que le sucede a una persona recortada. Si nosotros empezamos a hablar de diferentes obstáculos, de perturbaciones, empezamos a pensar que hay un espacio, una trama donde sucede esa trayectoria de vida. Y es ahí donde tenemos que empezar a focalizar y ampliar la mirada. ¿No? Como este juego de el mirar el foco y poder mirar el bosque, ¿no? Mirar el árbol y mirar el bosque. No sé si volvió Fernanda. Sí, yo Claro. estoy desde el celu. Eh, Disculpas porque, no sé, se me cerró 2 veces Zoom, no escuchaba. Cuando yo hablaba, no, nos veía quietos, no sabía si me estaban escuchando. Y bueno, en comunicación precisamente no saber si uno tiene o no el feedback con el otro, a mí particularmente me bloquea y me pone muy mal. Así que bueno, aquí estoy desde el celu. No, las estaba escuchando, pensando un montón de cosas. Eh, a mí en mi hacer clínico también me ha pasado de familias que manifiestan, muchas veces con culpa, no haberle hablado a su hijo, porque total no hablaba, entonces pensaban que no los iba a entender, o que para qué le iba a hablar si total no me habla. Digo, y acá parece no solamente pensar que quizá la familia aún no lo valida como sujeto hablante, claramente tampoco hay una validación como sujeto escuchante, ¿no? Que es también algo en lo cual Juana le impone un acento, ¿no? Estos primeros tiempos en donde el bebé es primero un escuchante y después, ¿no? En esa situación dialógica primaria va a empezar ahí a ir armando otra cosa, ¿no? Entonces, eh, es como una gran pregunta. ¿Qué nos pasa o qué pasa con los adultos de hoy en donde no pueden terminar de armar un lazo con un recién llegado al mundo, ¿no? Eh, y no solamente el hablarle, aparece también como una pérdida, ¿no? Es que yo en un principio conté que me interesaba mucho poder acercar la transmisión oral, porque también se ha roto, ¿no? Esto de sostener en brazos, de arrullar, de cantar la canción que me cantaron, ¿no? Donde hoy en día es como que es más fácil poner una playlist y a lo mejor poner el bebé en el cochecito y mientras está las playlists lo maco y voy haciendo algo en la compu. Que esto un poco también me parece que tiene relación con lo que vos traías, Gaby, de toda esa trama que hay alrededor del bebé que debería ser un sostén y que a veces me parece que las agujas son muy grandes y hay huecos, ¿no? Y esos huecos tienen que ver también con la época en la que estamos viviendo, en donde se rompió la trama social, ya no hay tanto sostén de la familia de origen de los padres. Yo tengo muchas familias en el consultorio que su familia vive en otras ciudades, entonces ellos están solos acá. Y también familias que viven en la misma ciudad, pero que los abuelos no tienen la disponibilidad de cuidadores o viven muy lejos en la misma ciudad. Entonces, falta un poco esa trama, ¿no? Que sobre todo en los primeros tiempos, quienes criamos necesitamos de una ayuda, ¿no? Eh, y creo que eso es uno de los agujeros de la red de sostén que en la que por ahí nos tendríamos que precisamente sostener para ir construyendo cosas nuevas y también, bueno, la demanda laboral, el nivel de consumo que tenemos, todos males de la época que nos atraviesan y que, digamos, indefectiblemente van a impactar en ese cachorrito, ¿no? Que tiene que devenir sujeto en general y sujeto hablante. Sí, pensaba, Ale, esto que vos traes, ¿no? Acerca de las crianzas, que nos lleva a estar hace tiempo que venimos con este tema de venir pensando. Porque esto, si el desarrollo de un niño se produce, se gesta, el desarrollo del cachorrito, ¿no? Humano, en el contexto de crianza, entonces el cachorrito en, arma su cuerpo, se arma como sujeto escuchante hablante, juega, arma su cuerpo con otros en el contexto de la crianza. De hecho, no se puede, sino no podemos solos. El cachorrito depende de estos otros de la crianza para este óptimo desarrollo y estas conquistas. Entonces, bueno, ¿qué está pasando hoy con las crianzas actuales?
con quienes ejercen las funciones parentales. ¿Qué está pasando? Y que vemos niñitos sanos desde lo biológico y tan desarmados, rotos, como querramos poner acá entre nosotros, qué está pasando y también esto. Entonces no podemos trabajar, y más en tiempos de la primera infancia, sin los otros de la crianza, porque es ahí donde estamos viendo que se está obstaculizando cada vez más. Y en estos últimos años vemos esas consultas que tenemos diarias con papás que no están pudiendo y que somos ese sostén, nos convertimos en esa dando empatía, miramiento, ¿no? La ternura, tomando Ulloa, ¿no? Nos convertimos en ese holding a los que hacen holding. Entonces, bueno, también empecemos a pensar en estas cuestiones como ustedes dicen, o sea, que hoy está pasando y que estos otros de la crianza no están pudiendo donar escucha, palabra, juego, cuerpo en los actos Cuerpo. cotidianos de la crianza. No hay disponibilidad, pero bueno, nadie hace nada a propósito, ¿no? Bueno, ¿cómo ayudamos ahí también? ¿Cómo propiciamos un cambio ahí? Nada, las dejo seguir hablando. Pensaba, ¿no? Que venimos conversando, ¿no? Que, bueno, pensando la clínica, como la queremos ubicar, que es con otros, una clínica contextualizada, que toma en cuenta la época, que nosotros también somos parte, ¿no? También de este contexto de esta época. Eh, estas variables, no son variables, estos elementos se constituyen también en analizadores y en objeto de intervención, ¿no? Como decían. Entonces, el trabajo con la familia es fundamental, con los actores de la crianza, eh, con el maternal, con quien lo esté cuidando. Cuando uno empieza, no porque, bueno, ustedes deben pasar lo mismo, lo que yo observo. Cuanto más grave es la situación, más comprometido está todo, ¿no? Como uno siente, no tengo dónde agarrarme, porque en la familia pasa tal cosa, en el jardín pasa tal, esto que uno siente como que no hay con quiénes, y hay que ir armando eso, eh, que se forma como parte del trabajo. No sé si me hago entender lo que quiero decir. Y ahí Sí, está como la complejidad. Y por qué terminamos tan cansados, porque no son los 40, 45 minutos de sesiones. Todo eso que tenemos que ver cómo lo incluimos en esta terapéutica que pensamos que debe ser así también, ¿no? Porque sería más fácil. Hago esto, sigo un protocolo, mucho más fácil, ¿no? Me encantaría tener un protocolo, como no lo encontré, el protocolo que me cierra, estoy acá un sábado, es mucho más fácil, ¿no es cierto? A ver, hoy voy con la categoría tal. En cambio, vemos en estos niños, en estas niñas pequeñas, que cuando uno, a veces no surge en la primera entrevista, las familias se van abriendo un poco después, hay dificultades con los ritmos, con el sueño, con la alimentación, con la incorporación en general. Entonces, incorporar la palabra, lógicamente, uno dice, ah, claro, tic, 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 tic. Ahí sí como que uno puede hacer tilde, aunque no me gusta. Está como, claro, tan complicado el momento del baño, la alimentación, la rutina. Por eso vemos niños tan desarmados, ¿no? Porque no es la producción sonora, lo fonológico. Y ahí, en esta complejidad en la que nos movemos y en la que nos lleva a seguir pensando y pensando cómo ser más, eh, me sale eficaces, ¿no? Pero bueno, cómo hacer intervenciones también más, lo más productivas y lo antes posible, porque bueno, sabemos también cuando recibimos a los niños, yo estoy recibiendo de menos de 3 años, no menos de 2, entre 2 y 3 años me están llegando. Y uno ya dice, ay, ya es medio tarde con algunas situaciones que estamos viendo. Que deambulan, que la palabra, 2 años y medio todavía la palabra no los ató, porque uno los habla y no te miran, los objetos, juguetes no los convocan. Y 2 años y medio uno dice, ay, es temprano y a la vez, sí. ¿no? Sí, Fue pasando. Sí, porque digamos, a los 2 años ya
hay un montón de situaciones de hitos del desarrollo que tienen que ver con la comunicación, que tendrían que haber pasado hace como un año, ¿no? O sea, la atención conjunta, el señalamiento, esas vocalizaciones que, bueno, que están acompañadas de un señalamiento, que tienen una intención, una función ya lingüística. Entonces, sí, con 2 años, si todo eso que se tiene que dar previamente no está ahí, estamos medio tarde. Estamos más temprano que a los 4, cuando llega un niño con mucha desorganización en la comunicación, no solo en el lenguaje, y tiene 4 años, bueno, ya sabemos que no es que no se pueda hacer nada, pero todo cuesta un poquito más, ¿no? Eh, pero bueno, si nosotros pensamos en todas las cosas previas que se tienen que dar para que un niño pueda hacer esas primeras producciones verbales, a los 2 años estaríamos como corriendo contra el reloj, ¿no? Sí, Esto que vos decís, Ale, en relación podemos decir como a los hábitos cotidianos, ¿no? La hora del baño, el control de esfínteres, la alimentación, como vos decís, todo muy cerrado y a su vez como con muy poca demanda por parte del adulto, ¿no? Bueno, no le gusta, no lo quiere, así, entonces, que creo que tiene que ver, bueno, se pondrán en juego muchas cuestiones, pero me parece que esta dinámica de vida que venimos llevando, del exceso de cantidad de horas, familias que maternan barra paternan mientras hacen home office, ¿no? Son, hablo de situaciones puntuales que conozco, ¿no? En donde el adulto está presente, pero no está cumpliendo una función de crianza porque está trabajando, ¿no? Entonces el niño anda por ahí subiéndose a los muebles, o con el celular, o comiendo lo que hay arriba de la mesa. No son todas las situaciones de las familias que hacen home office, ¿no? Pero hay muchas situaciones así en donde uno tendrá, bueno, a ver, una intervención puede ser a quién podemos llamar para que cuide o que vaya a un jardín, alguna intervención que ponga al niño en un lugar de realmente ser cuidado, ¿no? Entonces creo que estas cosas que nosotros vemos, tanta selectividad alimentaria, o un niño que no puede comer si no tiene una pantalla, la hora de la alimentación está entre los relatos que llegan a mi escucha, ¿no? Es de las que más está comprometida. Perdón. Siendo una situación privilegiada, porque cuando nosotros nos encontramos a compartir el alimento, no comemos solamente la comida, ¿no? Ahí hay pulsión de vida también, cocinar, preparar algo, elegir los nutrientes. Bueno, hay un montón de cosas que se ponen en juego y no es menor que compartimos, o sea, la misma zona, ¿no? Que es la zona oral. Entonces, bueno, creo que en parte de nuestro hacer, porque muchas veces a nosotras, esto hablo en plural porque lo hemos charlado, nos preguntan, ¿no? ¿Y pero qué hace un fonoaudiólogo en primera infancia si todavía no habla y no tienen que trabajar? Y bueno, un poco lo que venimos trayendo, ¿no? De encontrarnos con las familias a conversar, pensar intervenciones posibles para esa familia que no lo pueden ser para otras. Por eso, esto que vos decís, no usamos protocolos. Es imposible usar un protocolo si nosotros pensamos que cada niño construye su lenguaje con determinadas operaciones mentales que son compartidas, pero cada niño va a construir su lenguaje de una manera singular en relación a sus propias experiencias, en relación a las experiencias lingüísticas y comunicativas de esa familia en la que él está creciendo. Entonces es imposible pensar algo que se puede aplicar para todo el mundo. Y ya con esto le doy la palabra a otra compañera. Hace muy poquito yo leí un libro de María Emilia López que se llama Un mundo abierto, cultura y primera infancia, y ella hace una cita de una investigación de Vilma Amparo Gómez, que es antropóloga, y estudió el lenguaje o las situaciones lingüísticas en pueblos originarios de Colombia. Y Vilma hace una referencia, y a mí me pareció como muy importante y muy significativa hacer la lectura desde mi hacer, ¿no? Y ella dice que los niños construyen las primeras palabras, y habla hasta los 5 primeros años de vida, de su lengua originaria en una relación con otro, ¿no? Que esto ya lo hemos leído y que Juana también lo ha compartido, pero me gusta la poética que usa porque ella dice
que en estos primeros encuentros hay mucho sostén precisamente de la transmisión oral a través de pequeños relatos, nanas, canciones, y que el niño va a ir armando sus primeras palabras, o las primeras palabras durante los 5 años, y toda su gramática, y esas palabras son palabras obra. Como palabras obra yo leo obra maestra u obra de arte, que son una construcción singular en donde hay una carga, ¿no?, de creatividad, de lo que genera en el otro, y que después, cuando ingresan al sistema escolar, donde ya tienen que aprender, bueno, quizás una segunda lengua, porque hay pueblos que tienen su propia lengua, se encuentran con las palabras esqueleto, ¿no? Que son palabras que están relacionadas con otras palabras, pero que son, podríamos decir, como descontextualizadas o presentadas en situaciones ficcionales, ¿no? Entonces, yo pensaba, bueno, yo para trabajar elijo la palabra obra, ¿no? Entonces, me encuentro con un niño y canto y juego y leo y, no sé, con Yani nos tiramos espuma y regamos las plantas y vemos las mariposas y, ¿no? Apelando ahí a ese encuentro de la situación discursiva, porque nosotras hacemos una apuesta en que el niño va a construir lenguaje en esa situación, que tendrá no solamente el lenguaje coloquial de lo que acontece en la escena, sino que también hay una apuesta, ¿no?, a la transmisión de la poética. Entonces, bueno, lo quería compartir porque me parece que es algo que viene de la antropología, pero me pareció muy metafórico y muy hermoso, porque creo que también, ¿no?, desde qué lectura hacemos nosotras cuando un niño llega al consultorio con lo que trae, nos focalizamos en los síntomas y hacemos una nomenclación diagnóstica, o vemos qué está aconteciendo a ese niño en ese contexto familiar, con la comunicación del grupo familiar. Bueno, acá está Eli, que trabaja muy bien, es docente del enfoque de comunicación fluida, que si bien es un enfoque que se aplica al trabajo con niños y adultos también con tartamudez, hace una apuesta precisamente a poner el foco en la comunicación, no solamente en quien presenta el obstáculo, desafío, síntoma, como queramos llamar, ¿no?, sino que pone el ojo en la comunicación global. Bueno, nada, eso. Perdón, tomé un montón de tiempo. Gracias, Fer. Quería preguntarte el nombre de la antropóloga. Y La antropóloga es Vilma Amparo Gómez. bien. Pero el libro es este. Es de María Emilia López. ¿Ahí? Ahí se ve mejor. El libro es de María Emilia López. Ella es, bueno, escritora, es profesora de nivel inicial, especialista en primera infancia, y el libro se llama Un mundo abierto, cultura y primera infancia. Es un libro muy chiquito, súper ameno para leer, te lo tragas así ahora en el verano, 3 días y lo leíste, porque tiene una prosa muy, muy, muy liviana. Sí, gracias, Fer. Yo lo que pienso, No, de gracias nada. por nombrarme, pensaba qué desafío acompañar a los padres en este proceso, ¿no? Y por ahí uno piensa o observa las dificultades que se presentan en la crianza y cómo acompasar eso, ¿no? Y pienso en la palabra acompasar, poder entrar en esa lógica que traen ellos para acompañarlos a darse cuenta o a abrir preguntas para pensar otras posibilidades. Y volviendo a esta idea de que no hay una receta, ojalá hubiese un protocolo y no a la vez, porque cuando no se da el protocolo, quiero ver qué pasa cuando no se puede el protocolo. Pero es un que se va dando en ese vínculo con esa familia, con ese niño, que es un vínculo a construir, que es un ver cómo. Entonces, bueno, pienso en esto, qué desafío poder encontrar esa familia, encontrarse, poder entrar a ver, y a partir de encontrar ese, bueno, a ver, estamos entendiendo, vamos por acá, nos estamos encontrando,
poder acompañarlos a pensar otras posibilidades, darse cuenta de algunas cuestiones, uno también darse cuenta. Pero bueno, no deja de ser un entre en donde nosotros entramos a esa dinámica familiar o a ese círculo familiar para acompañarlos a ver otras posibilidades. No es fácil, pero bueno, también es apasionante. Sí. Así No que, es fácil gracias. porque así como no hay protocolos, la idea no es dar tips, tenés que hacer esto, aquello, lo otro, sino, bueno, precisamente en diálogo con esa familia, ir abriendo situaciones, preguntas, escenas, escenarios que permiten que ellos vayan diciendo, ah, ¿no? Sí, totalmente. Yo quiero Es un decir, trabajo, sí, Yani. no, quería decir esto, me quedé con esto que ya habíamos hablado en el consultorio de las palabras obra y las palabras esqueleto, que lo habíamos charlado, trajiste este concepto un día entre mates y decíamos, bueno, nosotras vamos por las palabras obra, que nos diferencia de también quienes tienen no el protocolo, sino el programa reeducativo para eh, tal nomenclador, donde ahí se convierte en algo esqueleto que no sirve de nada. Esto, las palabras obra son las que el niño incorporará, tomará y le permitirá armarse, irse armando como sujeto, hablante, escuchante, ¿no? Bueno, con esto porque quiero que traer y que pensemos con las compañeras, acá, con Ale, con Gaby, traigamos esto, cómo podemos pensar sobre, bueno, todos, la mayoría de quienes estamos acá, que muchos nos conocemos, sabemos que también somos muy, esta perspectiva es como, no sé si la palabra es ninguneada, tirada abajo, porque no trabajamos con protocolos, no tenemos formación científica, porque jugamos, porque no. Entonces, esto, cómo pensar, darnos a ver cada vez más, esto es por acá, además todo el bagaje conceptual que tenemos para poder leer el juego del niño, las manifestaciones del cuerpo, los síntomas lingüísticos, todo entramado, y esto entramado con la crianza, los papás, los obstáculos, la época, el contexto, cómo armamos con otros, que están justo también en este devenir con el niño, que son actores que entran en esta escena, el docente inicial, otros profesionales, ¿no? Entonces, yo quiero que pensemos, Ale, Gaby, que traigamos acá esto acerca de diagnóstico hacemos, poder pensar acerca de los diagnósticos, porque se nos dice que no hacemos diagnósticos, hablar de los diagnósticos, de cuál es el diagnóstico en el cual nos paramos, sostenemos nuestro hacer y acerca de las intervenciones, como para ir como, bueno, ya nos quedan 15 minutos, y bueno, si alguien más quiere tomar la palabra, pero Gaby, Ale, les dejo. Yo quería en realidad pasar un cachito antes del diagnóstico. Había notado algo con lo que decía Ale, lo que dijo Fer también. Me había notado unas cositas de, capaz que pensando en esto de la llegada de la familia con la persona niña-niño que llega a la consulta a cerca de los 2 años con todas situaciones o interacciones fallidas, ¿no? Que vemos en la ausencia de la mirada o la mirada esquiva, me gusta más decir la mirada esquiva a mí, ¿no? Con una proxemia compleja, una proxemia más temerosa, un tono tenso, y cómo muchas veces en la interdisciplina, desde una perspectiva biologicista, se supone que va a comenzar a hablar a los 2 años o al año y medio. Y va a suceder porque tiene que suceder en un devenir biológico, ¿no? Sin pensar en que
todo lo previo, ser escuchante, invocante, lector, ¿no? De la situación dialógica, sucede previamente. No es que no habló de golpe a los 2 años, sino que hay toda una construcción previa que va a permitir la construcción del lenguaje. Y no sé si a ustedes les pasa, colegas, pero a mí me pasa bastante que llegan niñas y niños con la mirada esquiva, con la proxemia irascible, ¿no? Y sin embargo, dicen un montón de palabras como los colores, las familias les muestran objetos y dicen qué colores, qué colores, qué colores, cuentan, dicen el abecedario a edades muy tempranas, donde el abecedario no tiene muchísima importancia en la comunicación, ¿no? O en la situación dialógica, en edades tempranísimas. Y ahí yo me pongo a pensar, bueno, qué situación dialógica, y en distintas lenguas también, ¿no? Me pongo a pensar qué situación, cómo fue esa situación dialógica inicial, qué pasó previamente. Y en esto del consumo, cuán importante es cuántas palabras dice, cuántos puntos, cuántos tests se hizo, cuántas palabras dijo, cuántas frases dijo, la frase de cuántas palabras es, ¿no? Todo empieza a ser como una suma de palabras y no una construcción entramada, como proponemos pensar y ver el lenguaje. Y Bueno, me vas a aguantar con esta charlita. Alguien tiene el micrófono abierto. a ver, ¿alguien quiere hablar? No. Y entonces pensaba también en esto de la alimentación, ¿no? Desde pensar la alimentación que traía Hoffer, la alimentación como en este momento me parece una necesidad, el bebé no puede satisfacer por sí mismo y necesita un otro, ese marco social que le va a satisfacer eso y a ese grito llanto le va a dar un sentido, un significado. Y desde ahí se va a ir como construyendo esta interacción privilegiada, ¿no? En ese momento de situación privilegiada. Entonces, si nosotras imaginamos la interrupción de una pantalla, ¿no? Pero aparece. Entonces, ir viendo, una mamá decía, bueno, pero si no, no come. La invité a que coma acá con la pantalla y ver cómo en realidad se escucha y no hay una situación comunicativa, nutricia por un montón de sentidos, ¿no? De la alimentación. Entonces, me parece que hay, no son tips, pero sí son espacios para ir profundizando. Bueno, no quiero comerme todo el tiempo que queda. Ale. Gaby, en ese sentido yo pensaba, ¿no? Porque cuando yo dije, no usamos un protocolo, bueno, quizás un protocolo estandarizado, pero lo que quizás tendríamos que dar a conocer más firmemente son todas esas preguntas que nos hacemos para poder arribar al diagnóstico y pensar la terapéutica. Porque hay una línea, hay una guía, un hilo en toda esta trama que hoy estamos tratando de compartir. Con todo eso vamos armando el diagnóstico, que claro, no nos cierran un nombre, no nos cierran en una categoría, no la podemos encorsetar ahí. Y ahí quizás en esta complejidad nos cuesta como comunicar, eso es un poco siempre lo que hablamos con las compañeras, ¿no? ¿Cómo comunicamos esto? No sé si a ustedes les ha pasado, me ha pasado más en relación a hablar con las escuelas quizás. 1 hora de entrevista y te preguntan, bueno, ¿pero qué tiene? Pero estoy hablando 1 hora de lo que veo, de lo que hago, de lo que puede y de lo que no. Y ¿Qué ahí picto estamos me elaborando, dejas? ¿no? ¿Qué Sí, picto me Gaby. das? No, era un agregado. ¿Qué picto me das? ¿Qué pictograma me das para que, ¿no? Después de que hablaste 1 hora. Otro tema. Porque no sé, Tenemos que hacer otro vivo. un trastorno de tal, eh, bueno, pensemos esto, no sé, Yanni, si querés tomar la palabra, venimos como conversando Sí. que nos sentimos más cómodos pensando un diagnóstico desde lo funcional. Yanni. Claro, un diagnóstico, esto, ¿no? Tenemos que pensar en 3 tipos de diagnósticos. Un diagnóstico biológico, un
diagnóstico categórico y un diagnóstico funcional. Y bueno, cada uno se separará toda su bagaje. Entonces, el diagnóstico etiológico busca, bueno, dónde está la lesión, digamos. El categórico pone una categoría, ¿no? Entonces, es el que nosotros meter, tiene. Y nosotras, cuando nos dicen que hacemos diagnóstico, claro, que hacemos un diagnóstico que podríamos pensarlo. Si lo pensamos en estas tres maneras de hacer un diagnóstico, nosotros hacemos un diagnóstico funcional, porque vamos, bueno, diagnóstico funcional en cuanto al lenguaje, en qué lugar, o sea, en qué momento del lenguaje está este niño, en cuanto a la construcción, al armado lingüístico, qué de la comprensión, qué de la expresión. Esto que hace un rato también nosotros nos quedamos con el lenguaje, más en primera infancia, entramado en este tiempo de apropiaciones. ¿Cómo va armando este cuerpo? Entonces, estas manifestaciones del cuerpo, mira, cómo tiene la mirada, está en posición de escucha, hace gestos o agarra, o hace un uso instrumental del cuerpo del otro. Cómo son sus movimientos, ¿no? Bueno, la mirada, la escucha, se hace gestos, todo eso nos da eso en cuanto a las manifestaciones del cuerpo. También en cuanto al juego, también evaluamos en qué momento del juego, cómo está armando este juego, arma una escena de juego, es un juego previo al juego simbólico, esto de arrojar, tirar, coleccionar, pero no coleccionar autitos, dinosaurios, apilar, arrojar, pero bueno, no poder armar una escena de juego. Y también, entonces, el juego, el lenguaje, el cuerpo, y el caso con el otro, porque también estos niñitos que vemos que están, lo digo siempre y todos lo ven, que los papás dicen, no va a haber problema, porque va con todo, va a entrar, porque, ¿no? Chiquitito, y bueno, tendría que angustiarse, está en un momento donde entrar con otro, y entran, pero nunca se noticiaron de nosotros como otro diferente, no se angustiaron. Y después tenemos otros niños que estando en edad, un poco más grandecitos, de poder entrar solitos, y vemos que no se pueden despegar del cuerpo del otro, que se angustian, que hay que trabajar separación que permite también, que posibilita el hablarle a otro. Le hablamos a otro separado, o sea, el diálogo es entre dos sujetos, escuchas hablantes. Entonces, bueno, también tendremos que armar en determinado momento, digo, hacemos una lectura para poder pensar intervenciones. Y en este, diciendo, entrar solito, bueno, propiciaremos de a poco la separación, en otros propiciaremos, necesita primero entrar con otro, mucho tiempo para armar algo de la alienación, para después separar. Todo esto es el diagnóstico funcional que hacemos. Acá está Melissa, él está haciendo una pregunta, así que me gustaría que la puedas hacer. Me ha parecido que no puedo leer de todo. ¿Alguien toma la palabra? Y buen día, perdón. No, solamente que me hace ruido el micrófono de Ale mientras hablas vos. Quizás sea yo sola la que tiene la dificultad, por eso preguntaba. Sí, Ale se tiene que silenciar cuando. Gracias, y perdón, era solo eso. No, sí, yo también dale. Pero ahora le vamos a dar la palabra a Ale, así que me silencio. No me silencio porque no lo estoy encontrando y tengo miedo de cerrar. Estoy desde el celu, por eso. Pasa. Bueno, estamos a 3 minutos Perdón, de las 10 de la mañana. no sé, quería, ya que la maestra está participando, quería
decir algo, Irene, si querés aportar algo a todo esto que estuvimos hablando, para mí sería un honor y sé que para las chicas también. Sí, queremos que Irene tome la palabra, por favor. Estás muteada, Irene. Bueno, primero les agradezco que me cedan el lugar de hablante y como escuchante, hablante, escuchante, la verdad que comparto plenamente todo lo que han desarrollado y se los agradezco mucho que nos den la oportunidad de poder compartirlo, porque más allá de plantear cuestiones en relación con una posición, que es una posición ética, ¿no? En relación con el trabajo, y desde todo punto de vista, sino que también yo retomaría algo que se planteó en un momento, que es muy difícil aceptar la incertidumbre de al no tener un nombre y apellido de lo que pasa o de no tener un protocolo. Y hablando de obra, creo que justamente nuestro trabajo es un trabajo artesanal, como dijo Janina, muy sustentado por fundamentos teóricos, pero donde así como en el lenguaje también se pone en juego la creatividad, ¿no? Esto de poder crear estrategias con objetivos claros. Es decir, uno no tiene nombre y apellido, pero tiene objetivos, sin duda, y tener también, es algo me lo he planteado siempre, la capacidad de autoevaluarse, es decir, de ir reconsiderando progresivamente en un proceso, justamente porque es una construcción, de cómo ir moviendo las piezas, ¿no? Y cómo reconsiderar lo que uno registra en ese proceso terapéutico. En el sentido de que todo el tiempo también es importante considerarlo en términos dinámicos. El tema de los protocolos, como ustedes decían, o de los métodos, que así por lo menos fuimos formadas originariamente, es muy tranquilizador porque, digamos, está todo preformado, entonces si no es efectivo, el terapeuta como que queda ajeno de responsabilidad. Y la verdad que nosotros tenemos una enorme responsabilidad, ¿no? Bueno, sí, esto es para muchos encuentros, pero además quería agradecerles muchísimo todo lo que han aportado, todas las reflexiones, las relaciones y demás. Si bien tengo también muchos años de trabajo y demás, uno sigue siempre nutriéndose, enriqueciéndose, reelaborando cuestiones y creo este, como fue dicho también, que es lo que apasiona, ¿no? Y una última cosa, de todo lo que ustedes decían, la importancia de tener en cuenta el contexto, ¿no? El contexto en el cual llega el niño y los acontecimientos de su vida, que cada uno, los acontecimientos, todos los acontecimientos que son tramitados de un modo muy singular por cada uno, ¿no? Y me parece que eso es fundamental y lo contextual. Y además también les agradezco que le hayan dado presencia, tanta presencia a Juana Levín, que ha sido realmente nuestra maestra. Cuando uno habla de alguien lo presentifica.
y es un homenaje también, pienso, ¿no? A su obra. Y les quiero decir que Juana Levin en el último periodo, hubo todo un periodo donde estaba, tal vez tenía una impronta más psicoanalítica en el modo de formular, pero todo el último periodo, eh, digamos, de su vida y de su trabajo de investigación que seguía, tomó una perspectiva más filosófica y sociológica, o sea, la relación del ser con el lenguaje y una perspectiva incluyendo muchísimo lo social, lo contextual, ¿no? Bueno, muchas gracias Gracias a por vos. todo lo aportado. Gracias a vos, Gracias, Irene. Muchas gracias. Irene, Bueno, gracias a un placer tenerte con nosotras. Sabes que te admiramos, pero te queremos mucho, las cuatro. Sos nuestra maestra. Eh, Son muy lo sabes, generosas, son muy generosas. lo mm. Bueno, no sé si no tengo ganas de cerrar, tengo ganas de quedarme, de seguir pensando. Eh, no sé si alguien también de acá del público quiere decir algo, hacer un comentario acerca de lo que estuvimos mencionando, porque es con otros, como nos decía Juan. Entonces, bueno, poder pensar entre todos, armar esta trama. ¿Hay alguien que quiere tomar la palabra? Sí, yo quería decir algo. ¿Qué Sí, tal? Buen día. Eh, Marce. sí, ¿cómo andan? Pensaba, les agradezco este espacio, me acerqué, no soy fonoaudióloga, pero me interesa la primera infancia y sé de los puntos de encuentro muchos que tenemos con las chicas. Y pensaba en una conversación que tuvimos cuando tuvimos nuestro vivo, cuando tuve oportunidad de tener un vivo con ellas, eh, con Yani y Fernanda, que me vuelve a aparecer acá, ¿no? Todo lo que se habló de la cuestión que tiene que ver con el lenguaje, pero mucho más allá del lenguaje o más acá, que quiere decir con toda esta integralidad del armado del psiquismo, ¿no? Como todas fueron diciendo, es el lenguaje y es las relaciones y transmisiones parentales y es el sueño y la comida y la tecnología y todo eso. eh, que recién le decía a Gaby por privado cuántos puntos de contacto con mi trabajo, que soy psicopedagoga clínica, que trabajo con madres y padres y adultos a cargo de primera infancia y en definitiva uno a lo que apuesta, si bien como decíamos con Fernanda en el vivo, cada disciplina tiene su especialidad, pero en todas las franjas etarias, pero más aún en primera infancia, hay algo de interdisciplina que, como decía recién Irene, creo que lo que prima son los objetivos, ¿no? Hacia la dirección de nuestras intervenciones, que creo que es esto, es la promoción de la salud o de la salud mental en forma integral. Cada vez que uno le habla a una madre, cada vez que uno enriquece su reflexión, ¿no? No son tips, como decían, es una invitación a reflexionar, es a tomar la información que trae de sus costumbres, de su cultura, y en tal caso devolverle algo más para que incorpore a su repertorio, digamos. En fin, bueno, quería traer esto, ¿no? Como que con estos intercambios profesionales creo que eh, se me ratifica un poco esta cuestión de lo importante de la promoción de la salud, más allá de la especificidad de cada disciplina, que por supuesto la tenemos, pero hay algo que nos convoca y que nos hermana, digamos, por decirlo hablando de familias.
Bueno, esto. Y gracias Muchas por este gracias. espacio. Muchas gracias, Marce. Cualquier cosa, si alguien quiere ver el vivo, está en YouTube el vivo que está contando Marcela, que tuvimos con ella. Está en el canal de Casa de Palabras, lo pueden ver si así lo desean. Eh, y vamos a recomendar el libro de Marcela, Para criarte mejor, donde precisamente, bueno, en su libro ella comparte su tesis de Magister, corregime si me equivoco, eh, y pone también sobre la mesa algunas cuestiones fundamentales en las funciones de crianza, eh, así que también es una invitación a leerlo. Y yo también quería decir esto, ¿no? Yani, yo quiero eh, que la gente tenga acceso a tu libro. En el libro de Janina, eh, ella desarrolla muy bien cuáles son los observables clínicos que tomamos quienes trabajamos o hacemos la apuesta, ¿no?, de trabajar de este posicionamiento, que no es sin angustia, que no es sin malos tragos, pero que siempre se llega a un buen lugar, y cuando se llega a ese lugar realmente es muy gratificante, sobre todo ser coherente con uno mismo. Creo que cuando nosotros estamos encontrándonos con un niño o con una familia, nos tenemos que sentir cómodos con lo que estamos haciendo. Si algo que estamos haciendo nos hace ruido, quizás haya que buscar otro camino o ir por otro lado, ¿no? Que fue un poco eso lo que me pasó a mí. Yo trabajaba de una manera un poco más rígida, no tanto, pero un poco más, y bueno, fui encontrando la forma en que me permitió sentirme bien. Me parece que eso es fundamental, porque si nosotros no estamos seguros de lo que hacemos, se comunica con el cuerpo, con las actitudes, y bueno, no tiene un buen puerto eso. Yani, ¿dónde estás? Acá Yo quiero decir estoy. algo, ¿podemos, chicas? Sí, Sí. Ay, Hora, el Hora. Para quien no lo Entonces, bendito. conoce, Hora es un compañero, ya lo dijimos, pero es un no sé si compañero del espacio de formación de Casa de Palabras, kinesiólogo, estimulador temprano, capísimo y buena gente. Y lo que diga me va a hacer, porque su palabra no es menor para mí, ni qué tampoco como presión. Bueno, la de Irene, como espero decir algo interesante, por lo menos un Siempre. poquito. Bueno, gracias, chicas. Por ahí no sé si se escucha un sonido de fondo, no sé si se escucha lo que digo, pero Se te escucha bien. bueno, gracias por la transmisión. Me encantó, la verdad que todos nos quedamos con ganas de seguir escuchándola. Pasó rapidísimo esta hora. Eh, y yo por ahí quería sumar esto de que no hay que olvidarse de que, más allá que uno lo dice, digo, lo dice siempre cuando uno se para de este lugar, eh, no hay que olvidarse de que el niño no es sin sus padres, ¿no? Entonces en la clínica muchas veces nos pasa que se juega mucho los fantasmáticos de nuestro, digamos, lo propio, y quedamos ahí como entrampados en esto de empezar a pensar, bueno, porque esta madre no está pudiendo, y bueno, uno se enrosca, se enrosca, se enrosca, y quizás lo interesante ahí es dos cosas: pensar por un lado esto que plantea Alba Flessler, esto de los 3Ds de los padres, no sé si lo tienen, esto de padres desorientados, que habla mucho de la época, ¿no? Padres desorientados, padres desautorizados y por eso también desresponsabilizados, dice ella. Entonces eso por ahí sirve para quizás entender por qué parece que estos padres creen que no tienen nada que ver con lo que le pasa a su niño. Eh, y me parece que está bueno entenderlo, o por ahí intentar entenderlo por ese lado, para corrernos un poco esto de juzgar a los padres, y también lo importante es supervisar la práctica. Nosotros en el equipo, yo estoy en un equipo de estimulación temprana en el Hospital de Santa Fe, y siempre nos encontramos en las supervisiones, sobre todo de niños con problemas en el lenguaje, que son cada vez más, con que en la supervisión nos ayuda mucho a cambiar el foco de intervención, porque si no es como remar un de leche, me parece. Y se nos pasa el tiempo, y a veces uno por ahí tiene que redireccionar por ahí las intervenciones, trabajar con alguien más del equipo. Bueno, eso.
Pero está bueno esto de considerar que, vuelvo a repetir, el laburo con los padres es fundamental y más en ustedes que por ahí laburan más la cuestión de los primeros tiempos del lenguaje, es importantísimo. Eso nomás, muchas gracias. Gracias. Sí, no es sin los Gracias, padres, Mayra. sin los padres y acá estoy, que justo Fer me había pasado la posta. Bueno, el año pasado escribí un libro eh, que tiene que ver con, escribí un poquito acerca de mi recorrido, con los aportes teóricos de los cuales me nutrí para pensar, digamos, a los obstáculos que se dan en la comunicación y el lenguaje, pero también en el juego, en el cuerpo, en el lazo social, en la primerísima infancia, en esos tiempos que es entre el pasaje del bebé y el niño pequeño. Y bueno, y eso, y soy muy, en este sentido, no lo promociono mucho, y bueno, acá lo tiene Fer ahí, y lo tengo acá conmigo en este momento, Ahí estoy pero poniendo el título en el chat. eh, y donde escribieron compañeros en ese momento, hay una segunda parte, que es una parte de aportes, que es las voces de otros compañeros. La primera parte es toda la cuestión conceptual, teórica, es mía, digamos, pero después le di en una segunda parte la palabra a otros compañeros, a poner voz ahí, y estos compañeros son Alexandra Nader, Fernanda Gómez, Horacio Fernández con María de Pilar Sánchez, con su experiencia en el Hospital Vera Candioti, y Maya Smukler, que pusieron su voz ahí en esa segunda parte de... Y Sandra Ballesteros, ¿lo dije? Sí, Sandra Ballesteros. Y, así que hay un convite a quien quiera acceder al libro a través de la editorial Laborde, de Rosario, le escriben a la editorial y se los envía. Bueno, me parece Ahí que está. quedamos con muchas ganas de hablar muchas cosas. Se nos fue el tiempo volando y se abre la puerta para seguir estos espacios, estos diálogos. Sí. Eso quería decir. No sé, chicas. Sí, que tenemos muchas ganas del año que viene, claro, tenemos muchas ganas el año que viene de seguir con estos intercambios, con estos ciclos de encuentros e intercambios clínicos, pero específicos al interior de nuestra disciplina, con casos clínicos e intervenciones, así que bueno, ya estaremos también mandándoles la invitación para quien quiera estar en estos encuentros a partir del 2026, de armar la trama, del espacio armar la trama. No sé, chicas, yo ya me despido, les paso la posta a mis compañeros, pero gracias, les paso a las compañeras, a Ale, a Gaby, a Fer, que se despidan, pero gracias a todos, todas quienes estuvieron hoy, diciembre, cuando estamos estallados, cuando ya no damos más, y estamos acá todos pensando acerca de la clínica, cómo amamos esta clínica. Y gracias por bancarnos y estar un sábado de un feriado largo acá, un montón de gente. Gracias. Bueno, nada, chicas, si quieren despedirse. Muchas gracias a todas las personas que se sumaron. Muchas gracias. Sí, muchas gracias y bueno, nos vamos a seguir encontrando en vivo, en formaciones, desde armar la trama de Casa de Palabras, desde donde nosotros encontramos un hueco nos metemos. A veces no es fácil para mí, aunque parezca, porque la gente se piensa que yo, no sé, hablo y pero hace muchos años decidí que lo poco o lo mucho que puedo llegar a aprender en mi hacer y con mi curiosidad lo voy a compartir. Porque hay que salir del lugar de la queja de si otro se ve más otra corriente, si la otra corriente
es como más, pisa más fuerte, ¿no? Llega tanto a familia profesional y intentar a mostrar lo que nosotros hacemos. Practicar, nos van a dar con años, otros les va a gustar, pero si nosotros lo que hacemos, eh, y tanto yo como mis compañeros, estoy segura y me permito hablar en plural, queremos que el trabajo de Juana, que tu trabajo, Irene, hoy que el trabajo de Janina realmente llegue, porque son fonoaudiólogas que escriben, que hablan en primera persona, con una ética, con un posicionamiento muy claro, y hay que darlo a conocer. Si no, entonces es nada, es un desafío, y asumo el compromiso de hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, eh, muchas gracias por estar acá y nos estamos viendo. ¿Eh? Ale, ¿querés decir algo más? No, no, gracias, simplemente gracias por compartir y bueno, por la escucha. Nos vemos, que tengan buen fin de semana. Gracias, Chao, chao. Saludos. Chao, chao. Gracias. Gracias. Muchas gracias.